Vamos a hablar de este Jesús, que es la alegría de los hombres. ¿Por qué la alegría de los hombres? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. En la epístola a los Hebreos y el capítulo 2. Padre Celestial, te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu nos dirija y que tu palabra, Señor, sea la que obre en cada corazón para la gloria de tu nombre. Henos aquí, Señor, necesitados de ti, hambrientos y sedientos de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu obre en cada corazón, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que nuestros corazones y mentes estén preparados para recibir el consejo, la semilla de tu palabra, y que ésta pueda germinar en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Dirígenos en esta hora, te lo rogamos, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. En Hebreos, hermanos, hay un tema recurrente. El tema recurrente en la epístola a los Hebreos es la excelencia y superioridad de Cristo como agente de nuestra salvación. Ese es el tema recurrente, lo principal. El autor de Hebreos quiere exaltar a Cristo por sobre Moisés, por sobre la ley, por sobre los profetas. Él es excelso y superior. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 2, donde dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor anuncia primeramente esta salvación? En el versículo 10 nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Otra vez aquí se nos anuncia, sin lugar a dudas, que Cristo Jesús es el autor de nuestra salvación. Ahora, en el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Una obra magnífica que ha hecho Jesús, completa. Ahora bien, el punto de partida del autor de Hebreos aquí en el capítulo 2 es el hombre. Y cita, ¿cierto? Ahí en el versículo 6 dice, porque alguien testificó en cierto lugar. Bueno, ese alguien es David en el Salmo 8, los versículos 4 al 6. Si nosotros vamos ahí al Salmo 8, versículos 4 al 6, leemos lo siguiente. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta es una clara referencia del salmista a el mandato que en algunos círculos se le llama el mandato cultural, en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le habla a esta primer pareja y les dice, y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el mandato para nuestro padre Adán. Ese era el mandato. Y el autor de David en el Salmo 8 no se olvida de esas palabras porque leímos hasta el versículo 6, donde dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero mire cómo dice el 7 y el 8, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar,
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista entonces también sabía que eso de poner todas las cosas bajo sus pies incluía toda la creación, tal cual como Dios lo dijo ahí en Génesis 1:28. En el pasaje que estamos viendo de Hebreos capítulo 2, hay alguna leve diferencia, porque dice, prácticamente es lo mismo del versículo 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero lo que sigue a continuación, que hay un punto seguido aquí, pero creo yo que este es un error de transcripción, porque lo que sigue no es parte del Salmo, sin embargo está como que fuera parte del Salmo, ¿verdad? Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Bueno, termina en punto, termina. Sí, porque Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto nos habla del fracaso del hombre, porque Dios le dijo, señoread, sojuzgad, dominad todas las cosas, sobre todas las cosas, tener dominio. Pero el hombre fracasó en esto. Y dice el autor aquí de Hebreos, ya no el salmista, el autor de Hebreos, o sea, han pasado el salmista más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Aquí el autor de Hebreos, estamos hablando de 1000 años después, por lo menos. Y en todo el transcurso de ese tiempo, desde Adán hasta el autor de Hebreos, ¿qué es lo que vemos? Él dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este todavía, la causa de este todavía es el pecado y la maldición en el mundo. Porque en vez de el hombre señorear sobre todas las cosas, nosotros estamos sujetos a los elementos hostiles de la naturaleza. Estamos sujetos a las múltiples enfermedades. Estamos sujetos al deterioro moral. Estamos sujetos a la infelicidad. Estamos sujetos a la muerte. Pensemos los elementos hostiles de la naturaleza. ¿Quién no sabe en Chile? Hasta nuestros hermanos venezolanos ya han experimentado cuando la tierra se mueve. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a eso? Nada. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a un terremoto, a un maremoto? Nada. Elementos hostiles de la naturaleza. Una explosión de un volcán hace algunos años atrás, el Chaitén. Desapareció un poblado completo. La naturaleza no le está sujeta al hombre. ¿Qué podemos hablar acerca de las múltiples enfermedades? Cómo cada día van apareciendo nuevas cosas. Hoy día mismo esta pandemia que estamos padeciendo. Nuevas enfermedades. ¿Qué vamos a decir del deterioro moral? Dios ya lo había advertido por medio de los profetas diciendo, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dice bueno. Y hoy día vemos eso. Inclusive nuestros legisladores preocupándose de dar por bueno aquello que Dios aborrece. Hace poco leía el patrocinio de la diputada Carol Cariola del Partido Comunista para bajar la edad de lo que se considera estupro. Entonces, si un hombre adulto tiene relaciones con una jovencita de 14 años, ya no va a ser considerado delito. Deterioro moral. Yo recuerdo cuando niño se hablaba así por debajo acerca de los homosexuales. No era algo que ni siquiera se mencionaba en los hogares. Hoy día se presentan abiertamente y en los programas de televisión se exalta como un estilo diferente de vida. Deterioro moral. Deterioro moral que implica también la rebeldía,
a los padres, rebeldía a las autoridades, deterioro moral que significa un deterioro también de la vida, puesto que hoy día el lugar más peligroso y más inseguro para un bebé es en el vientre de su madre. Deterioro moral. ¿Qué hemos de decir de la infelicidad? Los hombres no se casan por un tiempo. Cada uno de ellos cree firmemente al momento de contraer nupcias, cree firmemente y hace esa promesa de todo corazón, creo, cuando dice, hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué vemos hoy día? Vemos la infelicidad a causa de la infidelidad. Vemos la infelicidad a causa de las deudas. Entonces, todas estas cosas nos muestran de que el hombre ya no es señor de nada. ¿Qué hemos de decir de la muerte? ¿Quién no ha pasado por ese trago amargo de despedir a un ser querido, un familiar, un amigo? El hombre no es señor de nada. Sin embargo, fuimos creados para enseñorearnos de todo. Pero la realidad es que somos esclavos de todo. No obstante ello, dice el autor de Hebreos aquí en el versículo 9, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra porque Él resucitó. Pero detengámonos aquí, porque dice, hecho un poco menor que los ángeles. Ahora uno dice, un momento, el Salmo 8 está diciendo que Él fue hecho un poco menor que los ángeles, que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Y el autor a los Hebreos aquí, en el versículo 7, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando del hombre. Pero Jesús, sí, dice, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, a Jesús, hecho hombre, como hijo de Dios encarnado. El objeto de su presencia en este mundo, de este que fue hecho, de este Jesús, no de este Jesús, ¿sí? Este Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, igual que tú y que yo. Pero su presencia en este mundo, el objeto de ello es el de redimir a los hombres. Redimir a los hombres. En el versículo 9 dice, a causa de del padecimiento de la muerte, porque para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nota la expresión, por la gracia de Dios. Esto nos dice algunas cosas. Nos dice en primer lugar que no fue por accidente. No fue por accidente porque Hechos 4, versículos 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, habla acerca del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esto no fue por accidente, no fue tampoco por voluntad humana, como lo hemos visto. Esto fue por decisión de Dios. Pero es más, bien podríamos decir aquí que esto fue por amor. La gracia de Dios se manifiesta amando.
Y cuando Él va a la cruz del Calvario y padece la muerte por ti y por mí, lo hace por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 32, como lo dice Pablo. Dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, hermano, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, esto que Él gustase la muerte por todos tiene otras implicaciones, porque desde Adán fue introducido el pecado en el mundo. Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto Adán pecó, la muerte entró en el hombre, entró en el mundo, y de ahí cada hijo de Adán ha gustado la muerte. Solo registra la Escritura dos excepciones. Todos los demás han muerto. Pero en esto, este gustar la muerte del Hijo de Dios fue algo completamente distinto. Porque cuando Él gustó la muerte, lo hizo en la más absoluta soledad. Tanto que Él llega a exclamar con las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él gustó la muerte en la más completa soledad. Sufrió los terrores de la muerte como ningún ser humano lo ha sufrido ni lo sufrirá jamás. Ahora, el impío puede morir encomendándose a Dios o tal vez renegando de Él, pero el creyente, cuando pasamos por ese momento, dice el salmista en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquellos que hemos tenido el privilegio de estar con hermanos o seres queridos en el momento de partir, podemos testificar de que esa es una realidad. Honrosa es y bendita es la muerte de los santos del Señor. No mueren, no salen de este mundo con un rictus de terror. No hay desesperación en sus palabras. Hay una confianza certera, firme, de que esa transición la están haciendo al lado de su bendito Salvador. Entonces, no es lo mismo ahora la muerte. ¿Gracias a qué? Gracias a Cristo sufrió, gustó esa muerte por todos nosotros. Ahora bien, dice nuestro texto que perfeccionase, dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto lo debemos entender como de completar perfectamente esta obra. Ahora, fíjese usted, ¿quién perfeccionó por aflicciones a quién? Dios perfeccionó al Hijo, completó en Él las aflicciones que puede sentir y sufrir toda la raza humana. Él sufrió la cruz, dice Pablo en Filipenses. Y en Isaías 53 dice que ciertamente Él llevó el pecado de todos nosotros. Sufrió la muerte y muerte de cruz.
En el versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Quién es el que santifica? Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santificados? Los creyentes. ¿De quiénes son? Todos de Dios. El que santifica y los santificados. Todos somos de Dios, le pertenecemos a Él. Y el versículo dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo creo que esta es la frase que hizo mella en el espíritu de Bach cuando compuso estas preciosas melodías. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta es una cita directa del Salmo 22 también, versículo 22. El mismo Salmo que pone en boca del Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Salmo que dice, puedo contar todos mis huesos, horadaron mis manos y mis pies. El mismo Salmo. El mismo Salmo en el versículo 22 habla de que Él va a anunciar en sus hermanos, a sus hermanos. Habla de los hermanos. Y esto es lo que maravilla, hermanos. Maravilla de que, ¿cómo es que Él, el bendito Hijo de Dios, puede llamar a hombres tan torpes, tan débiles, tan imperfectos, sus hermanos? ¿Qué hemos de pensar, por ejemplo, de Pedro? Impulsivo y voluble. Impulsivo lo vemos ahí cuando dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Impulsivo lo vemos cuando él habla también, porque una persona impulsiva no se detiene a reflexionar antes de hablar, habla nada más. A lo que está en su corazón lo dice. Así era Pedro. Así somos a veces nosotros. Y en la misma ocasión le dice, Señor, bueno sería para nosotros que hagamos aquí 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. ¿Qué te parece, Señor, mi idea? Impulsivo. Mete la pata, no se da cuenta. Tiene que ser reprendido. Tiene que ser corregido. Este es Pedro. Pero encontramos también que es voluble. ¿Qué significa voluble? Significa que en un momento dice, mira, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y luego, para afirmar más su palabra, él dice, Señor, dispuesto estoy a ir hasta la muerte por ti. Y más adelante, a este hombre que expresaba tanta confianza, tanta firmeza en sí mismo, ¿cómo le vemos? Responder medio tiritón, lleno de miedo ante una criada y con maldiciones. No conozco a ese hombre, estás loca. Ese era Pedro. ¿Qué hemos de decir de Juan y Jacobo? Los hijos del trueno. ¿Y por qué se llamaban así? Porque eran hombres vengativos. Cuando quisieron entrar a una aldea de los samaritanos y estos no lo recibieron, ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma todo esto? Ese era Juan, el apóstol del amor. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cuántas veces en nuestro corazón hemos dado cabida a este espíritu vengativo? No estamos hablando de lo justo de las razones. Estamos hablando del espíritu vengativo
que Dios dice claramente, no os venguéis vosotros mismos. Dejen lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Mía es la venganza, yo pagaré. Pero en cambio, ante el mal que nos han hecho, ante el desprecio, ante el menoscabo que hemos sufrido, muchas veces albergamos esos sentimientos vengativos en nuestros corazones. Nos parecemos tanto a los discípulos del Señor. ¿Qué decir de Felipe? Un hombre miope, porque consideraba lo que veía y no el poder de Dios. El Señor le dijo, miren, hay tantos, denles de comer. Y él dice, 200 denarios, Señor, no bastarían para darle pan a esta gente. 200 denarios. El jornal de 7 meses de trabajo. ¿Recuerdan que era un denario por día? 7 meses de trabajo. Él sacó cuentas rápidamente. Era calculador, pero era ciego. ¿Cuántas veces no nos encontramos en la misma situación? No me alcanza con esto. No eres hijo del rey. ¿No eres hijo de aquel que dijo, mío es el oro, mío es la plata? ¿Cómo puedes ser tan ciego, tan miope, igual que Felipe? ¿Qué diremos de Tomás? Famoso por la incredulidad. Los discípulos le dijeron, Tomás, porque él no estaba. Tomás, hemos visto al Señor. Contentos los discípulos. Tomás los miró y le dijo, mira, si no meto mi dedo en sus manos traspasadas, si no meto mi mano en su costado traspasado, no creeré. ¿Cuánto nos parecemos a Tomás? Queremos ver para creer. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, todos nosotros tenemos en nuestra familia, bueno, la gran mayoría, tal vez hay alguna que no, a alguien que consideramos la oveja negra. O nosotros mismos tal vez nos consideremos la oveja negra de la familia. ¿Qué queremos decir con eso? Que todos los hermanos, los hijos o todos los descendientes de una misma familia, todos tienen una cierta posición, una cierta situación, ha ido por un camino, pero hay alguien que ha salido distinto. Hay alguien que se ha torcido y ha andado por otro lado. Y a veces escuchamos esa expresión, yo soy la oveja negra de la familia. Quiero decirles algo, todos nosotros somos ovejas negras. Todos nosotros. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Había un himno que cantaba cuando niño, oveja extraviada, yo fui ayer, Señor. No me gustaba mi redil, ni menos mi pastor. Todos hemos sido o somos ovejas descarriadas. Pero el profeta Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos hemos descarriado. Pero el pecado de nuestro descarrío lo cargó Dios sobre Cristo. Por eso es que dice en el versículo 11,
porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Cristo nos santifica y nosotros somos santificados por Él. Esto significa, cuando nos dice que de uno son todos, que nos quiere decir que somos todos de un mismo linaje. Ah, pero no es que soy una oveja negra, sí. Pero Dios te ha hecho un poco menor que los ángeles, igual que a Jesús. Todos de un mismo linaje. La diferencia es que Jesús nos santifica y nosotros somos santificados cuando venimos a Él. Y la prueba más, creo, la más concreta, la más clara de que somos de un mismo linaje, la ofrece Juan en su Evangelio en el capítulo 1, versículo 12, cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cambió por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, cambió la condición de nuestras vidas. Hijos de Dios. Cristo es hijo de Dios por naturaleza, pero tú y yo somos hijos de Dios por adopción. El apóstol Pablo, hablándonos por medio de los Efesios, nos dice que fuimos adoptados en el amado. Adoptados por Dios. El versículo 14 de Hebreos 2 nos sigue diciendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hay tres cosas que se desprenden de esto, que es como el colofón, es el resultado de todo esto. Lo veremos ahora, porque esto nos habla de la gloria de Cristo, de la gloria de este Cristo que es el mejor amigo de los hombres. Dice que él también participó de lo mismo. Esto es, hermanos, comunión de naturaleza. A veces pensamos como en Cristo exaltado, y está bien que pensemos así, pero no te debes olvidar de que este Cristo exaltado comparte contigo la misma naturaleza. Él sabe lo que pasa por el interior de cada ser humano. Él conoce lo que es el sufrimiento. Y esto nos lleva a tres cosas. Una, liberación de la muerte. En el versículo 14 que hemos leído recién. Él mismo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 1, los versículos 9 y 10, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Liberación de la muerte. Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Liberación de la muerte. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad. De nuestros padres solo heredamos la muerte. En nosotros mismos solo tiene presencia la muerte. Y cada día que pasa nos corrompemos más y más hasta que llega un momento en el cual pagamos tributo a la tierra y morimos. Pero eso no es el fin de todo, porque a los creyentes les espera un fin glorioso, por cuanto Él sacó, Cristo Jesús, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Primera a los Corintios capítulo 15, los versículos 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Liberación de la muerte. ¿Esto es algo nuevo? No. Esto está predicho allá en los profetas. O sea, capítulo 13, versículo 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Él nos dice el autor a los hebreos, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta victoria no es ganada por hombre alguno porque es imposible que el hombre la gane. Esta victoria es alcanzada por Jesucristo para el disfrute de sus hijos, para el disfrute de los creyentes, para el disfrute de los santos. Otra cosa que el Señor nos muestra aquí es el acceso a Dios mediante su Hijo. Acceso directo a Dios, digámoslo así, mediante su Hijo. Versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Otra vez aquí repite, sus hermanos. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Acceso a Dios. Lo vemos en el capítulo 10 de esta misma epístola, en los versículos 19 al 22. De una manera más gráfica lo explica aquí el autor. El versículo 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recordemos, antes solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y no sin antes haber derramado sangre. Pero ahora eso cambió. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad para hacerlo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acceso a Dios mediante su Hijo. Él es el único mediador, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Pedro nos dice en su primer sermón, porque en ningún otro hay salvación.
porque no es dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El acceso a Dios es solo mediante Jesucristo. No hay otro mediador. Solo mediante Jesucristo. Por último, hermanos, también este texto nos afirma que nosotros tenemos ahora auxilio en la tentación. Auxilio en la tentación. Mira el versículo 18 del capítulo 2 de Hebreos. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y yo te pregunto, ¿acaso la tentación es ajena a tu vida? ¿Acaso no es una constante en nuestra vida? ¿Acaso no nos enseña Dios y la experiencia nos dice que constantemente somos tentados o por nuestra naturaleza pecaminosa o por el mundo en el cual estamos o por el mismo Satanás? Somos tentados a desobedecer, somos tentados a no considerar la palabra del Señor, a ignorarla. Somos tentados no solo a hacer lo incorrecto, sino que a no hacer lo que debemos hacer. Somos tentados. Pero aquí tenemos a aquel que es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. ¿Y cómo es eso? Capítulo 4, versículo 15 de Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ah, cómo me gusta este texto. Porque yo les puedo asegurar de que soy débil como los hombres. Y cada uno de ustedes debe saber que es débil. Que la fortaleza no es una característica de los hombres. Somos débiles. Pero aquí nos dice que en este texto de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? ¿La has identificado? ¿Sabes cuál es el lado débil de tu vida? Mira, por muy vergonzoso que sea, por muy difícil que sea de aceptar, tienes un sumo sacerdote que no se avergüenza de llamarte hermano y que además de eso conoce también tu debilidad. Conoce, no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede entendernos. Él puede entenderte cuando estás siendo tentado a negar la obra que el Señor ha hecho en tu vida. Él puede entenderte cuando estás siendo tentado a desobedecer a Dios. Él puede entenderte cuando estás siendo tentado a transgredir activamente los mandamientos de Dios. Él puede entender eso. Él puede entender cuando producto del miedo, cuando producto del temor, prefieres callar cuando debieras hablar. Puede entender esas debilidades. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre está intercediendo por ti.
Por eso es que baja. Y los hombres de todos los siglos pueden decir, Jesús es la alegría de los hombres. Jesús es nuestro mejor amigo. Jesús, Él es semejante a nosotros. Él conoce nuestras debilidades y Él intercede por nosotros. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Subraya esto en tu Biblia y grábala en tu corazón. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es nuestro Dios. Este es Jesucristo. Este es el Cristo que predicamos. Este es el Evangelio de gracia, el Evangelio que libera, el Evangelio que hace al hombre verdaderamente libres. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que su palabra siga hablando a nuestros corazones. Oremos.